William Walker Atkinson, además de ser un ocultista de mucho conocimiento, fue un abogado, comerciante, editor y escritor prolífero que tiene más de 100 obras editadas, todas escritas durante sus últimos 30 años de existencia física. Formó parte del movimiento del Nuevo Pensamiento, siendo también presidente de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento y es reconocido por haberle dado gran dedicación y difusión al uso del poder mental y sus recursos para lograr el éxito en todos los aspectos de la vida. Estos conocimientos fueron divulgados por Atkinson sin tapujos para todo aquel que se interesara en la materia, pues él sostenía la idea de que el conocimiento de las ciencias prohibidas debía difundirse sin recelo y al contrario de lo que afirmaban algunos esotéricos de la época que se inclinaban por sostener que dichos conocimientos solo estaban reservados para unos pocos. Es por eso que William Walker Atkinson enciende la luz para ampliar la visión de los demás a través de sus investigaciones y para que la humanidad tenga la posibilidad de acercarse a dichos conocimientos afirmando que nadie puede ser feliz en la ignorancia. Otra práctica habitual de la época era utilizar seudónimos y Atkinson adoptó varios en el transcurso de su vida para firmar sus libros, tales como Magus Incógnito, Yogi Ramacharaka, Tres Iniciados, entre otros. William Walker Atkinson nació en Baltimore, Maryland, el 5 de diciembre de 1862 en una próspera familia de clase media. Sus padres fueron Emma y William Atkinson y sabe que William Walker frecuentó la escuela pública en su infancia, comenzando su vida laboral como vendedor en la empresa de su padre a los 15 años. En 1889, con 27 años de edad, Atkinson se casó con Margaret Foster Black, con quien tuvo dos hijos, Joseph, que falleció siendo muy joven, y William, su segundo hijo, que se casó más tarde y tuvo dos hijas. Su vida transcurría con mucho éxito en lo material y profesional, pero la vida de los negocios y su estrés, seguido de un bajón financiero, dieron lugar a problemas que afectaron su salud, sufriendo un colapso en su mente y su cuerpo, lo que lo llevó a buscar una solución acercándose a las ideas del Nuevo Pensamiento a finales de la década de 1880. Atkinson logró recuperarse y atribuyó su curación, tanto mental y material, a la aplicación de los principios del mentalismo. En ese momento, William Walker Atkinson comenzó a escribir artículos relacionados a las experiencias que había vivido y, sobre todo, a sus descubrimientos en el campo de la mente. Debemos destacar que Atkinson siguió una carrera empresarial desde el año 1882 en adelante y en 1894 fue admitido como abogado en el Colegio de Abogados de Pensilvania. En 1889 escribió un artículo titulado Un catecismo de la ciencia mental que fue publicado en el periódico de Charles Fillmore de Unity, Pensamiento Moderno. Recordemos que, por esa época, Chicago se había convertido en un importante centro para el nuevo pensamiento debido al importante trabajo que venía realizando Emma Curtis Hopkins, la maestra de maestros, fundadora de la ciencia divina, y es por eso que Atkinson decide mudarse a ese lugar. Allí comenzó a trabajar activamente en el movimiento del nuevo pensamiento como editor y autor asociado de varias revistas, como Sugerencias y el Diario del Nuevo Pensamiento, editando también su primer libro, Pensamiento Avanzado, Fuerza de Pensamiento en los Negocios y la Vida Cotidiana, que es una serie de lecciones sobre el magnetismo personal, influencia psíquica, fuerza del pensamiento, concentración, voluntad, potencia y ciencia mental práctica. Luego conocería a Sidney Flower, un reconocido editor y empresario del Nuevo Pensamiento, con el cual se asocia y a finales del año 1901 asume la dirección de la revista llamada Nueva Flor Pensamiento Popular hasta el año 1905.
Durante este tiempo, Atkinson logró cautivar con sus escritos a cientos de lectores y paralelamente funda su propio club psíquico llamado Escuela de Ciencias Mentales Atkinson, establecido en el mismo edificio donde funcionaba la compañía editorial del Nuevo Pensamiento, teniendo también los libros de Atkinson una amplia circulación en el ambiente de lectores del Nuevo Pensamiento y ocultismo. También se sabe que a William Walker Atkinson le gustaba mucho utilizar seudónimos y no era raro, pues en la época se acostumbraba a darle distintos nombres a los autores esotéricos, tal vez por las persecuciones que sufrieron los antiguos pensadores y difusores de estos temas, o tal vez para continuar con esa tradición hermética. Se pudo conjeturar posteriormente que Atkinson estaba vinculado a dichos seudónimos, ya que esos escritos eran publicados por la misma editorial, siendo Atkinson el editor de todas esas revistas, y sus autores seudónimos actuaron primero como colaboradores de las publicaciones periodísticas y luego se dividieron en escritores de libros. La revista vinculada al Nuevo Pensamiento, titulada Pensamiento Avanzado, abordaba temáticas como la psicología práctica, filosofía yogi, ocultismo, curación metafísica, entre otros tantos temas relacionados. Esta revista anunciaba artículos de Atkinson y de Ron Q. Dumont y tenía la misma dirección que la Sociedad Editorial Yogi, que también publicaba las obras atribuidas a Yogi Ramacharaka y artículos de Swami Bhakta Vijita, otro de sus seudónimos, aunque cuando los artículos de Vijita fueron publicados en formato de libro, no fueron editados por la misma compañía. En 1890, Atkinson comienza a interesarse en la filosofía hindú y 10 años después, con gran esfuerzo, comienza a difundir la filosofía del ocultismo oriental en Occidente, donde posteriormente y bajo estas investigaciones podemos encontrar muchas de sus obras que abordan temas como Reencarnación y Karma, un libro donde se desarrolla la historia de la doctrina de la metasincrosis, conocida hoy como la reencarnación, donde se entiende la vida como un suceso de experiencias e historias akáshicas fundamentadas bajo la ley de causa y efecto, con el objetivo de que el alma evolucione vida tras vida a formas superiores, además de abordar temas relacionados como el de los pueblos primitivos que creían en el retorno del alma al planeta en sucesivos cuerpos materiales, incluso las tribus salvajes. En esta obra también describe las diferentes civilizaciones como los atlantes, egipcios, griegos, chinos, esenios, judíos, etc., quienes tenían este conocimiento, y además hace referencia a los textos sagrados de las distintas religiones de Oriente y Occidente, donde se habla de la reencarnación o renacimiento. Otro tema interesante en este libro es cómo se describe el proceso gradual de la evolución de la vida mineral, vegetal, animal y humana. En este último caso, dice, es cuando comienza el camino hacia la conciencia ascendente. También hace referencia a los escritos de, por ejemplo, Lao Tse, Heródoto, los druidas, Platón, el poeta Ovidio y Pitágoras, que podía recordar vidas anteriores, o Cicerón, que decía que nada se extingue, destacando además que en la India la doctrina de la reencarnación siempre se mantuvo, ya que el hindú se considera un espíritu que pasa por un cuerpo, afirmando que venimos de la energía universal eterna y a través de las individualizaciones vamos evolucionando hasta atravesar el maya o ilusión. También hace un repaso de la historia y las diferentes teorías de los que afirmaban la existencia del alma después de la muerte y de los que no creían en la reencarnación. Cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en el concilio de Constantinopla en el año 538 después de Cristo, cuando el gobernador Justiniani prohibió los textos de la Biblia donde se hacía mención al renacimiento o reencarnación, o de las religiones que prefirieron mantener en secreto estos conocimientos. Analiza también
las coincidencias de este tema en la teología, el budismo, los Vedas, el Bhagavad Gita, donde se afirma que nadie puede matar al alma, además de hacer un repaso de las diversas escuelas esotéricas que comulgaban con el tema de la reencarnación. Esta obra expone el significado del karma, al cual le es inherente la ley de causa y efecto, que implica el libre albedrío del individuo en la elección de hacer el bien o hacer el mal, y, por consiguiente, forjar su propio destino a causa de sus propias decisiones. En este proceso, las almas puras tienden a lo divino hasta que, por beatitud, se unen a planos superiores y las otras simplemente regresan una y otra vez a la vida terrestre hasta alcanzar la perfección. Hace alusión también a la teosofía de Elena Blavatsky, quien afirma que luego de desencarnar, las almas más evolucionadas tienen un descanso de aproximadamente 1500 años en el siguiente plano, conocido como el purgatorio o el kama loka, mientras que las almas menos evolucionadas tienden a volver a la vida en la tierra más rápidamente para seguir aprendiendo de las lecciones que necesitan hasta llegar a la perfección. De esta manera se forja la predestinación por las buenas y malas acciones del individuo y por la ley de causa y efecto que opera como justicia, debiendo atravesar el individuo todos los estados en consecutivas vidas hasta obtener el aprendizaje que les permita alcanzar el conocimiento y crecimiento del alma. Recordemos que las prácticas yogis buscan a través de la meditación entrar en planos más elevados de la conciencia para adelantar su evolución y así evitarse cierta cantidad de vidas en el plano terrestre. Se dice que en la caída de la conciencia al fango o materia, el alma siempre busca volver a la luz vida tras vida, siendo el principio del alma ascendente y en espiral. Se dice además que mientras el alma esté atada a buscar la felicidad a través de los deseos terrenales, se mantendrá atada a la vida terrestre. Por último, habla de los distintos tipos de karmas existentes, que son el karma pasado, presente y futuro, concluyendo con un mensaje alentador que dice que todo está bien y que cada uno está donde debe estar. En el año 1893, aunque no hay fuentes verificables, se dice que Atkinson conoció a Baba Bharata, un alumno del último místico indio Yogi Ramacharaka, en la Exposición Mundial de Columbia. Según cuenta la historia, Bharata se había relacionado con los escritos de Atkinson después de llegar a los Estados Unidos y comprobando que los dos autores tenían ideas similares, ambos decidieron colaborar y coescribir una serie de libros que se lo atribuyeron al maestro de Bharata, Yogi Ramacharaka. Pero como dije antes, no se puede verificar fehacientemente si esto ocurrió verdaderamente, ya que existen versiones que afirmaban que, por ejemplo, Atkinson había nacido en Inglaterra. Otro dato es que no existen registros en la India de un Yogi Ramacharaka ni en los Estados Unidos de que existieran datos de inmigrantes con el nombre de Baba Bharata. Si bien no era raro que los escritores del nuevo pensamiento utilizaran coautores indios, ya que la filosofía hindú, budista o sijis estaba abriéndose paso en los Estados Unidos con temas y técnicas secretas espirituales de clarividencia, energía sexual, salud o longevidad, y William Atkinson adoptó ese orientalismo volcándolo en sus escritos. En el año 1903, además de ser admitido en el Colegio de Abogados de Illinois, Atkinson comienza a escribir una serie de libros utilizando el seudónimo de Yogi Ramacharaka, afirmando ser hindú, lanzando además más de una docena de libros que fueron publicados por la Sociedad de Publicaciones Yogi en Chicago, teniendo incluso más repercusión que las obras que había escrito bajo su propio nombre real. Gracias a este seudónimo, Ramacharaka popularizó los conocimientos orientales del yoga e hinduismo en los Estados Unidos,
durante el transcurso de casi 10 años, siendo estas enseñanzas escritas en formatos de cursos prácticos. Otras muy interesantes obras firmadas bajo el seudónimo de Yogi Ramacharaka son una trilogía sobre salud, la ciencia de la respiración, cura práctica del agua, Hatha Yoga y el clásico La vida después de la muerte. Según el editor de Atkinson y la Sociedad de Publicaciones Yogi, algunos de estos títulos fueron inspirados por un estudiante real de Yogi Ramacharaka, Baba Bharata, aunque no hay registros históricos de que ninguno de estos individuos haya existido. Con respecto a Yogi Ramacharaka, esta información oficial fue proporcionada por la Sociedad de Publicaciones Yogi. Ramacharaka nació en la India alrededor del año 1799 y partió a una edad temprana para educarse y buscar una mejor filosofía de vida. Viajando por todo Oriente, casi siempre a pie, visitaba los depósitos de los libros disponibles y los principales lugares donde se le abrían las bibliotecas, que eran lamaserías y monasterios, aunque con el paso del tiempo también se fueron abriendo algunas bibliotecas privadas de la realeza y de familias adineradas, abiertas exclusivamente para él. Aproximadamente en el año 1865, después de muchos años de búsqueda y muchas visitas a los lugares solitarios donde podía ayunar y meditar, Ramacharaka encontró una base para su filosofía. Aproximadamente al mismo tiempo tomó como alumno a Baba Bharata, que era el hijo de una familia brahmin, cuando el niño tenía 8 años de edad. Juntos, el maestro y el alumno volvieron sobre los pasos de los viajes anteriores del maestro, mientras Ramacharaka adoctrinaba al niño con su filosofía. En 1893, sintiendo que su vida estaba llegando a su fin, Ramacharaka envió a su alumno a llevar sus creencias al Nuevo Mundo. Al llegar a Chicago, donde se estaba celebrando la Exposición Mundial Colombina, Baba Bharata fue un éxito instantáneo, con un público entusiasta de todas partes del mundo que visitaba la feria, atrayendo un número considerable de seguidores en el proceso. Muchos deseaban que iniciara una nueva religión, pero él solo sentía el impulso de escribir sobre el tema sobre el que disertaba con tanta eficacia. Otro dato interesante es que existe una colección de obras de Atkinson bajo la tutela de una organización brasileña llamada Círculo de Estudios Ramacharaka, y según este grupo, Atkinson ha sido identificado como el autor o coautor de 105 títulos separados. Se cree también que Atkinson decide utilizar seudónimos para diferenciarse y preservar su identidad de abogado, pero también se cree que no se dedicó de lleno a su profesión, ya que su enorme y asombrosa producción como escritor y editor en el ámbito esotérico no le dejaría tiempo para dedicarse a la abogacía. Atkinson disfrutaba tanto escribir con seudónimos hindúes que crea 2 más. Estos son Swami Bhakta Vishita y Swami Pachadasi. Bajo estas identidades escribió sobre adivinación, mediunidad, clarividencia, entre otros temas, siendo de los dos el más popular Vishita, con más de 30 títulos. Aquí podemos hacer referencia de obras donde William Atkinson le da una amplia dedicación al aspecto astral en publicaciones como El Mundo Astral o un muy interesante libro titulado Clarividencia y Poderes Ocultos, donde se aborda ampliamente los diferentes aspectos de la clarividencia, la telepatía, la psicometría y otros fenómenos psíquicos, además de los factores que generan los milagros, las profecías, las curaciones y la magia. También expone estudios e investigaciones de diferentes observadores en la materia, así como casos reales de experiencias de clarividencia. En estas lecciones propone, además, una serie de ejercicios, métodos y experimentos que podemos poner a prueba para constatar su veracidad.
En la década de 1910, Atkinson comienza a utilizar un seudónimo de índole francés, Jérôme Q. Dumont, siendo sus obras escritas en inglés y publicadas en Chicago, generando gran interés en el ámbito del nuevo pensamiento con temas relacionados a la voluntad, la memoria y el magnetismo personal. Encontramos bajo este seudónimo libros como por ejemplo El poder de la concentración, que es un curso de lecciones, métodos y ejercicios prácticos para que el ocultista pueda desarrollar los poderes latentes que tiene en su interior. Tales ejercicios proponen entrenar la concentración mental y la voluntad para dirigir esta fuerza silenciosa y así alcanzar el éxito. Para eso, dice, es importante trabajar en el autocontrol, la paciencia, la perseverancia y el valor, creando buenos hábitos para construir correctamente nuestra realidad a través del control y concentración de los pensamientos. Durante este periodo, William Walker Atkinson alcanza una notable producción escribiendo y publicando gran cantidad de libros y folletos. Además, comienza a escribir artículos para la reconocida revista de Elizabethtown, The Nautilus, que agrupaba a muchos escritores del nuevo pensamiento. Luego, desde el año 1916 y hasta 1919, editó simultáneamente su revista Pensamiento Avanzado y se desempeñó como presidente honorario de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. Entre los últimos asociados y colaboradores de Atkinson figura el mentalista Claude Alexander, el vidente de cristal, que, en su folleto de Oración Afirmativa del Nuevo Pensamiento, publicado en la década de 1920, contenía un anuncio en su última página con muchos títulos de libros de Atkinson, Ramacharaka, Dumont, Villita y el colaborador ocultista L.W. Lawrence. En 1915, y con el seudónimo de Magus Incógnito, publica una obra titulada La doctrina secreta de los Rosacruces. En este libro se describe el origen de las diferentes órdenes ocultas, su filosofía, simbología y sabiduría, además de exponer los 7 aspectos del ser, graficar el proceso de vida en los 7 planos, los 7 planetas por los que debemos ir ascendiendo, además de la creación del universo, la reencarnación y las diferentes razas que fueron sobreviviendo a los cataclismos y cómo de esos pocos que quedaron, los sacerdotes, hierofantes y sabios conservaron ese conocimiento primigenio. A grandes rasgos, eso es lo que nos propone esta más que interesante obra. En esta misma línea nos encontramos con otro gran libro titulado La enseñanza arcana, donde Atkinson describe cómo fue preservada, conservada y transmitida la enseñanza de la ciencia de la mente, además de una serie de aforismos que intentan clarificar los fenómenos de la realidad universal. Otro dato interesante es que el conocido libro titulado El Kybalión, donde se exponen los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto, fue escrito por Atkinson bajo el anonimato de 3 iniciados. La gran diversidad de temas relacionados al ocultismo abordados por Atkinson, desde el cultivo de la mente de los niños, la memoria, el secreto del éxito o el arte de la expresión, demuestran un minucioso estudio y análisis de diferentes investigaciones, teorías y filosofías, así como el mundo astral, la adivinación, la realidad psíquica y la naturaleza humana, que constituyen la base de lo que Atkinson llamó nueva psicología o nuevo pensamiento. Estas obras incluyen, por ejemplo, La vibración del pensamiento, donde se describe el poder de la ley de atracción, pues todo vibra permanentemente y nuestra mente está atrayendo todo aquello en lo que ponemos nuestra atención, sea esto bueno o malo. Vivimos en un mar de pensamientos y nos afectan según sean nuestros pensamientos y nuestros estados de ánimo, y al sintonizarnos con las diferentes corrientes de pensamiento, atraemos hacia nosotros las circunstancias u objetos que creamos. Por ejemplo, si creemos en la buena fortuna, atraeremos eso, o si creemos en la enfermedad, sucederá lo mismo.
Habla de la necesidad de eliminar el temor y cambiar ese pensamiento mediante la voluntad por uno de valor para así poder desarrollar el poder mental, el coraje, la voluntad, la confianza o a través de afirmaciones positivas, formándose de esta manera los hábitos de pensar hasta penetrar en el plano subconsciente de la mente para transmutar toda condición negativa en condición favorable. Mediante este proceso, las células cerebrales se irán desarrollando, ganando potencia y así todo lo que sembramos en nuestra mente crecerá hasta manifestarse en la realidad de nuestra vida. Además, el propio Atkinson nos insta a reclamar lo que nos pertenece del vasto universo porque tenemos el derecho a todo lo mejor. Otros títulos relacionados son Ley de atracción en el mundo de pensamiento, Psicomancia práctica y observación de cristales, entre otros tantos. Muchos de estos libros fueron publicados y puestos a la venta por Elizabethtown, en Massachusetts, bajo la patente de su mentada revista The Nautilus, donde Atkinson fue escritor independiente durante los años 1912 a 1914, teniendo luego algunos inconvenientes con los derechos de autor del libro La psicología en el arte de vender, por haber sido publicado bajo la licencia de la revista The Elizabethtown Company. En 1920, Atkinson encuentra algunas diferencias con el grupo del Nuevo Pensamiento porque, según él, se torna muy selecto, lo cual iba en contra de lo que Atkinson entendía que debía ser una ciencia al alcance de cualquiera que se sienta interesado en conocerla. Es por eso que se muda a California y comienza a demandar sus derechos de autoría que estaban en manos del editor del grupo del Nuevo Pensamiento y así logra recuperar sus escritos. A partir de ese momento, Atkinson comenzaría a firmar sus libros con su verdadero nombre. Durante este periodo, sus títulos más destacados fueron La magia mental, El secreto del poder mental, La energía mental, El secreto de la magia, donde reunió las 7 lecciones en El secreto de la ciencia mental y algunos capítulos fundamentales de fascinación mental. En el libro La magia mental, el autor desvela cómo dominar los secretos ocultos de la naturaleza, conocidos como magia, afirmando la existencia de la vida en todo y que todo contiene mente y todas esas formas manifiestan mente, siendo el éter un océano de energía y siendo las personas centros de poder que pueden dirigir esa fuerza para crear los fenómenos mágicos, sean estos a distancia por telementación, inducción o sugestión. Además, aborda las percepciones invisibles que tienen las personas y los animales y narra una serie de investigaciones relacionadas a estos poderes. Trata temas como el de los diferentes tipos de sugestiones, autosugestión, hipnotismo, imaginación, los planos mentales y describe además los fenómenos de la magia hindú y los colores áuricos, entre otros temas. En esta obra también encontramos la historia de la utilización de la magia y se nos propone una serie de ejercicios para desarrollar nuestros poderes mentales e influencias psicológicas, así como tratamientos de curación mental. Otro libro es La conciencia interior, que tiene un carácter psicológico y es acompañado de lecciones para que el estudiante pueda desarrollar su conciencia para generarse una vida mejor. Habla de las energías del consciente, subconsciente, el infraconsciente, así como la supraconsciencia y cómo tener acceso a ella, cómo el yo personal puede acceder al yo superior. Aborda también la autosugestión y las sugestiones externas, la herencia mental, los procesos que se dan en las impresiones a la mente y a la memoria y la relación de todos los planos de la mente, instándonos a ponerlo mejor en nuestra casa mental, como el optimismo y el valor, formando así el poder del ego despierto para el desarrollo de un carácter virtuoso, sabiendo que la conciencia interior trabaja para ayudarnos en problemas o temas a resolver, interactuando con la conciencia espiritual o cósmica que nos dice silenciosamente: confía en la mano invisible. William Walker Atkinson ha dejado un gran y variado legado dentro del campo metafísico,
siempre con una visión positiva respecto a la difusión de estos temas para que la humanidad tenga la posibilidad de comprenderlas y comprobarlas en la vida cotidiana. Se sabe que Atkinson dejó la existencia física a causa de una arteriosclerosis el 22 de noviembre de 1932 en Los Ángeles, aunque existe una versión de que habría muerto 4 años antes, pero hay registros que indican que renovó personalmente sus derechos de autor de algunos de sus libros posteriormente. El legado de este prolífero y misterioso escritor, quien deslumbró a propios y ajenos durante principios del siglo XX, nos sigue alumbrando hoy a través de incontables seudónimos y obras, y sus investigaciones han colaborado a formar y reafirmar los principios del nuevo pensamiento.